Las colecciones del verano 2020 ya están en la óptica Stella Hinchuk. Las marcas y los modelos de las colecciones de lentes de sol que están haciendo furor este verano. Pasá por cualquiera de los 7 locales de óptica Stella Hinchuk en Montevideo y Punta del Este. Entonces, Nelson, nos habíamos quedado enganchados con eso de que somos el único país en el mundo que puede, y acá la pregunta, darse el lujo de decir o que asume la complejidad de hablar de dinastías puntuales, ¿no? En el poder. Yo, Victoria, te decía, es un caso único en el mundo de cómo atraviesa toda la historia del país, pero ahora les voy a decir desde cuándo, ¿no? Porque digo, yo en realidad, viste, cuando miré la fecha, dije, a ver, ¿qué era esto en ese momento? No lo podía creer. Esta historia arranca cuando esto era el virreinato del Perú. O sea, ni siquiera era el virreinato del Río de la Plata. Pero lo interesante de esto, de una familia de apellido, ahora vamos a ver que es vertical de sangre, padre, hijo, padre, hijo, padre, hijo, es increíble. Yo ahí lo relato y pongo... hago un detalle de cada una de las figuras, es que no se da con algo de que le pasan el mando. No es alguien pasando la posta de yo quiero dejar a mi hijo. Cada uno tiene que lograrse el lugar en base a su esfuerzo propio y en algunos casos abrirse paso. De hecho, la prueba está en que pasan muchos años, además, entre una herrera y otra. Claro, ¿no? Y si vos mirás ahí, por ejemplo, uno dice, es un único caso en el mundo. Y Uruguay no solo tiene uno, tiene dos, porque la familia Valle también, claro, arranca en 1799, en diciembre, cuando viene Valle Carrió y llega en el verano de 1800. No voy a ir a la historia de los Valle ahora, sino voy a ir brevemente, que lo pueden leer en el libro, más ampliado, lo de Herrera. Pero fíjense esto. Primer Herrera, que no es el primero que llega acá. Sí. Antonio Josef de Herrera, llega el 2 de junio de 1749, a Buenos Aires, llega al puerto, está en el registro, atraca, el barco se llama El Gran Poder de Dios. Mirá, el hombre llega... Es simbólico. El hombre llega a ser secretario del notario del Cabildo. O sea, es un cargo... pero estamos hablando del virreinato del Perú. Ni siquiera se había creado el virreinato del Río de la Plata. Ese hombre, lo estoy haciendo muy breve para... Sí. Ese hombre tiene un hijo, que es Luis de Herrera Izaguirre, que lo envían de Buenos Aires a Montevideo para trabajar para manejar las finanzas, en la época colonial, o sea, no es un ministro de Economía, pero también es un cargo de gobierno. Ese hombre tiene un hijo, que es Luis de Herrera Basavilbaso, que va con Lavalleja y Oribe en la cruzada libertadora, y que el 18 de julio de 1830 está en el Cabildo como un oficial, y es uno de los que jura la Constitución. Y en el primer gobierno de la República, es edecán de Rivera, de Fructuoso Rivera. Edecán del primer gobierno. O sea, ahí arranca el Uruguay y ahí está un Herrera que era hijo... Que ya venía de ocupar cargos así, digamos, públicos. Bueno, ese sigue en el gobierno con Oribe y es fundador del Partido Blanco, es ministro y legislador. Después les voy a contar algo de la hermana. Ese es ministro y legislador... ¿Por qué todo el mundo se empezó a reír? No, Victoria, porque sería como... una connotación... Victoria, sería... No ser mal pensado, che. Lo de la hermana sería para la revista Caras, si existía la revista Caras en ese momento. Por eso todos quieren saber. Para la tapa de Caras. Caras del virreinato. Pero, imagínate, claro. Bueno, ese fundador del Partido Blanco, ministro y legislador, tiene un hijo que es Juan José Herrera, que está en el otro gobierno blanco, en el de Berro, que también es ministro y legislador. Y como su padre había sido fundador del Partido Blanco, él es fundador del Partido Nacional y primer presidente del directorio del Partido Nacional. Ese hombre tiene un hijo, hijo, ¿no? Sí, sí. Que es Luis Alberto de Herrera, que participa en la Revolución de 1897 y que después de décadas es el que lleva a los blancos al triunfo en 1952. ¿Hubo algún Herrera que no tuviera un hijo, varón? Bueno, este tiene una hija, Luis Alberto de Herrera, tiene una hija mujer que tiene un hijo varón que es Luis Alberto Lacalle, que es el que lleva a los blancos al triunfo en 1989. Y este tiene un hijo que es Luis Lacalle Pou. O sea, cuando vos mirás, es línea vertical de sangre. O sea, Luis Lacalle Pou no fue puesto por el padre. Si uno ve cómo fue la relación, él mantuvo a su padre muy distante. Sí, hace una alusión el día que ya gana, ¿no? Pero esa historia, me quedaba lo de la hermana. Sí, atención, crónica, ¿no? Claro, Crónica TV. porque mientras... Año, llévame al año. Y te estoy llevando al año 1825. Perfecto. 1824, 1825. En la Catedral de Montevideo, Damaso Antonio Larrañaga casa
al gobernador portugués, Alecor, con la hermana, con esta Herrera. Ahora no recuerdo el nombre, en el libro está puesto, la hermana de Luis Herrera Basavilbaso, que es una figura que después se van a Río de Janeiro, muere y queda ella con un cargo de lo que era la nobleza, ¿no? Pero mientras ella estaba casándose con el gobernador, ahí no recuerdo si era portugal o brasileño, su hermano estaba luchando contra ese la independencia, imperio, claro, por eso. por la independencia. Es increíble la paradoja esa. Y ambos eran hijos de otro que había tenido incidencia. O sea, es una línea directa de sangre increíble. Yo la reseño, trato de hacerlo bastante breve para pintar, para delinear cada una de esas figuras que atraviesan toda la historia. Y hoy nos preocupa cuando por ahí una persona, un político, referente de un partido político, el hijo se le desvía y se le va a votar otro partido. Imagínate, esto es 1000 veces peor, que tu propia hermana se case, ¿no? Con quien tu familia está luchando, tu ideología, tu todo. Pero fíjate que además el hermano de ella después pasa a estar en la jura de la Constitución. O sea, ¿en qué hechos? Está en la Cruzada Libertadora, en la jura de la Constitución, y es el edecán de Rivera, el primer... ¿Sabemos si fue invitado a la boda? No, pero Te falta periodismo de investigación, Nelson, no es admisible. La crónica histórica del casamiento habla de que es el principal evento social del año, o sea que fue un evento... ¿Qué? Que no solo de horóscopo habla La catedral y la plaza se convierten en una fiesta y bueno, Damaso Antonio Larrañaga... celebrando esa boda. Mirá vos. Increíble. Hablando de los pactos, en la ya nos llevas a la serie de nuevo. En la página 108 estábamos en el capítulo Cholulo. Que venimos, aparte, hoy 1 de enero, venimos de cenas, de comer como si fuera el último día. Hablas del pacto del Chinchulín. Ah, bien. Contanos de qué se trata. Pensé que te ibas a poner serio. Ahí el pacto del Chinchulín es del 31. Es, claro, los acuerdos y pactos políticos se hacían entre partes de los partidos. En esa época... entre sectores. Claro, Herrera, el partido, los blancos están divididos, los colorados también están divididos, y ahí se hace un acuerdo de terra con la parte que dominaba el Partido Nacional, en la cual no estaba Herrera, y Herrera pone cómo se están repartiendo las hechuras. Entonces le pone el nombre del pacto del Chinchulín, y queda con esa cuestión del ingenio popular, se recuerda de esa forma. Hay muchos nombres ahí, el Pacto de los Ocho. Bueno, el pacto de los Ocho es una... bueno, miren, porque ahí hay otra historia familiar que es la de los Manini, ¿no? El Pacto de los Ocho es una consecuencia del abuelo de Manini Ríos. El abuelo de Manini Ríos, Pedro Manini Ríos, era colorado, hombre de Valle y Ordóñez, de confianza, con Domingo Arena, discrepa con Valle con la reforma que quiere decir la primera reforma de la Constitución que se va a hacer, y se opone tanto que se va del Partido Colorado y crea un partido nuevo. Fíjense en la otra similitud, está en el libro Cuento para entender a Cabildo Abierto. ¿Por qué? Porque es un hombre colorado, riverista, con un vínculo muy fuerte con el campo y el ruralismo, y es fundador de la Federación Rural. Ese hombre le genera a Valle Ordóñez una derrota que es aprovechada por Herrera, porque divide el Partido Colorado. Como divide el Partido Colorado, los blancos con Herrera le ganan la elección de constituyente de 1916. Ese hombre, Manini Ríos, que había estado en la Federación Rural y que crea ese partido Colorado... ¿Será que en su ADN está dividir o será un no, pregunto. Pero, pensando en el poder que tiene en esta coalición y en el futuro. Pero mirá, Victoria, como sigue. Ese hombre tiene un hijo que es Alberto Manini Ríos, hijo de Pedro, padre del actual Guido. En el 56-57 se molestan, hay molestias dentro del Partido Colorado y ellos empiezan a juntarse con otros. Se juntan con blancos y se juntan con ruralistas. ¿Con qué ruralistas? Con Benito Nardone, conocido como Chicotazo. Sí. Y empiezan a hacer reuniones en todo el país. ¿Saben cómo se llaman esas reuniones? Está contado ahí en el libro. Cabildos abiertos. Entonces podemos pensar con cierta base de que hay una raíz. Abiertos. Entonces, ¿qué sucede? Herrera ve que se está generando eso y que de alguna forma le están sacando blancos y trata de dividir eso. ¿Cómo hace para romper eso Herrera? Mete a Nardone adentro y le dice hacer el gran acuerdo de los blancos con el ruralismo. Y ahí nace la fórmula Luis Alberto Herrera, Benito Nardone, que se propone por la reforma constitucional de volver al presidencialismo y gana las elecciones del 58. Pero los otros que quedan en banda, que estaban
Manini Ríos, Alberto Manini Ríos, De Micheli, los otros que estaban junto con los blancos y que quedan afuera, dicen no podemos volver al Partido Colorado. Y fundan un partido nuevo. Y que se llama Unión Democrática Reformista. No recuerdo, pero el nombre está ahí. Creo que es Unión Democrática Reformista. Fuera del Partido Colorado y sacan 2 legisladores. Y es la primera elección donde un partido raro así que se le hable de uno genera legisladores y es un antecedente perfecto de lo que es Cabildo Abierto. Pero el nombre de Cabildos Abiertos está en esas reuniones que hacían en el campo y que acá tuvo también alguna conexión rural con lo que fue el movimiento Un Solo Uruguay, que terminó sintonizando con Manini Ríos y el movimiento social artiguista. Y lo otro es la presencia de la figura de Artigas. Artigas hay que recordar que Artigas no aparece en los partidos políticos. Los blancos y los colorados, los blancos reivindican a Oribe, bueno, y a partir de ahí a otros. Los colorados, Rivera y después Valle. Nunca aparece Artigas. La primera vez que aparece Artigas aparece con la Unión Cívica, que toma la bandera de Artigas y pone Artigas. Zorrilla San Martín utiliza la primera. O sea, la figura de Artigas queda ahí. Y porque en el pensamiento artiguista, para empezar, nosotros no se suponía que fuéramos a hacer una república independiente. Claro. O sea, desde el vamos... No iba a tener mucho sentido. Claro. ¿No? Entonces, después, lo que lo toman en esos cabildos abiertos, toman las expresiones artiguistas, ese movimiento en el cual estaba Chicotazo, estaba Manini Ríos. Y después, sí, en el 71, el Frente Amplio, ahí toma la figura de Artigas, viendo, digo, que los otros tenían sus próceres, bueno, era la forma de apropiarse de la figura del prócer nacional, dudoso como prócer nacional, obviamente. Y en la dictadura después. Bueno, y después la dictadura toma Artigas, de la misma, ¿sí? Como también toma mucho lo de el tema del 25 de agosto, el sesquicentenario. Hoy es increíble, ¿no? Porque personajes, protagonistas, referentes, son tomados indistintamente, desde una subjetividad pavorosa, ¿no? Por distintas ideologías políticas y se cruzan entre sí, ¿no? Y pensamos desde Artigas, bueno, ni que hablar de Wilson, ni que hablar de Sereñi, de Valle y Ordóñez. Sí. Tenemos que ir despidiéndote. A ver, bueno, obviamente creo que seguramente mucha gente se haya colgado en esta conversación y estén más que con ganas de comprar el triunfo multicolor, que tiene, por supuesto, mucho más de que esto que hemos estado conversando. Está lleno de cuentos de hermanas, también de políticos. No, porque tiene de esos cuentos interesan mucho. Claro, por eso. Con los horóscopos. Este año, Nelson, se viene 7º día, renovado. ¿Cómo es el futuro, bueno, el presente, digamos, espero, a corto plazo? Todavía digo, vamos a comenzar justo cuando comience un gobierno nuevo, pero además cuando se va a estar dando lo que son 19 elecciones. ¿No? Uno dice, sí, nos queda por delante ahora en el corto plazo eso, ¿no? Tenemos 19 elecciones que van a ser muy interesantes para ver cómo se configura el mapa del poder político, ¿no? Que uno mira, por ejemplo, solo el hecho de la elección de Montevideo. Si el Frente Amplio gana Montevideo nuevamente, hay que ver, viene desde el año 89 ganando Montevideo. ¿Importa el candidato que ponga el Frente Amplio para estas elecciones? Sí, yo creo que todo importa, ¿no? Uno mira que el Frente Amplio es favorito de Montevideo. Uno tiene que ver, hay zonas de Montevideo donde el Frente Amplio ha tenido el voto, estamos hablando de octubre, cuando sufre una derrota dura, ¿no? Porque yo siempre manejaba, el Frente Amplio va a una elección de 40% y en realidad fue de 39%, ¿no? Hay zonas donde vota 65%, ¿no? En zonas del Cerro, o sea... Por eso pregunto, si importa el candidato. Montevideo es un departamento... Sí, yo creo que importa también para los otros partidos la elección de pensar, hoy cuando hablamos de coalición multicolor, si para el 2024-2025 estos partidos no van... Pero Nelson, pará, es 1 de enero del 2020, no me enloquezcas. Victoria, pero se construye así. Todos los que han ganado el trabajo de 5 años. Gracias por habernos acompañado, Nelson. Podemos pensar, hay que ver que la OPP hacía los trabajos pensando en el 2050, ¿no? Dios mío. Yo en el 2050 voy a estar jugando al fútbol. Te invitaremos en breve, sobre todo cuando estemos más cercanos a las elecciones municipales, ¿sí? Como muchas gracias. No, por favor, que tengas un excelente año. Igualmente para ustedes y para toda la televidencia. Última pausa y ya volvemos. Será mejor que aprendas a vivir